Bueno, buenas tardes. Hoy le vamos a hablar con el doctor Puesto de la sepsis endovascular, como parte del semestre de posgrado en infecciones severas de 2022. Englobando el término sepsis endovascular, clásicamente tenemos a tres entidades, que son las infecciones asociadas a catéteres intravasculares, las tromboflebitis y las infecciones asociadas a dispositivos intracardíacos. La sepsis endovascular, no hablando excluyendo la endocarditis infecciosa. En cuanto a la sepsis endovascular, las infecciones relacionadas con catéter venoso, Seba, ¿querés decir algo? No, estás pidiendo compartir pantalla, Nati. ¿No? No, pará. A mí me parece como compartida la pantalla. A ver. ¿No? Pará. A ver si yo puedo. Yo. Ahí sí. Perdón. Ahí sí. ¿Fuiste tú o estoy compartiendo yo? No, creo que la estás compartiendo vos. Ah, bueno. Está. En cuanto a las infecciones relacionadas con catéter venoso central, vamos a hablar sobre todo de infecciones relacionadas al catéter venoso, pero sobre todo nos vamos a abocar a infecciones relacionadas al catéter venoso central de corto plazo, que son los que más frecuentemente utilizamos en CTI. Estos catéteres son esenciales en el manejo de los pacientes críticos, tanto para la resucitación como la monitorización hemodinámica, para la administración eficiente de fármacos. Las infecciones asociadas al catéter también producen, como vamos a hablar un poquito más adelante, una mayor mortalidad en UCI. Son frecuentes, hasta un 40% de los pacientes internados en CTI desarrollan este tipo de entidad, y lo importante de este tipo de infecciones es que, a diferencia del resto de las infecciones nosocomiales, en este caso se pueden prevenir eficientemente. ¿Ah? Para ver un poco la estadística, en las unidades de cuidado intensivo europeas, la tasa de utilización de catéteres venosos centrales fue en promedio 71 días de utilización de catéter por cada 100 días de estancia en UCI del paciente. ¿Tá? La infección endovascular relacionada a catéter venoso central, en un número frecuente apareció en el 42,6% de los casos. Las tasas también son elevadas, 1,2 por cada 1000 días de utilización de los catéteres. En Estados Unidos hay más o menos 15 millones de catéteres venosos que se implantan por día cada año en pacientes en UCI, y 40.000 de esos desarrollan infecciones endovasculares, una tasa elevada de 2 por cada 1000 catéteres que se colocan día. Los catéteres venosos central de inserción periférica se utilizan con menos frecuencia en CTI, pero también se complican, como vamos a hablar sobre todo más adelante en la parte de tromboflebitis, y ahí se me trancó la pantalla. ¿Ahí estás viendo, Seba? Sí, veo. Se escucha un poco bajito, Nati. Hablaba un poco más fuerte o más cerca, capaz. Para que le suba el volumen. Como hablábamos recién, la infección endovascular y los catéteres funcionan con un aumento significativo
hay una aumentada de mortalidad en determinar una corte de pacientes que se retiraron sistemáticamente. Nati, se escucha muy bajo. No sé qué tocaste, pero se escucha más bajo todavía. Ahí se escucha mejor, Seba. Ahí mejor. ¿Sí? Sí. Como hablamos, estas infecciones relacionadas con los catéteres venosos centrales se asocian con un aumento significativo de la mortalidad. En cuanto a cuando se retiran en forma precoz, hay un riesgo no aumentado de mortalidad en esa corte de pacientes los que se retiraron sistemáticamente los catéteres. El exceso de estadía en UCI se estima por causa de esta infección entre 9 y 12 días, y la mayoría de los factores de riesgo, como hablábamos recién, están relacionados con el propio dispositivo y pueden prevenirse en forma eficaz con los paquetes de medidas que hablaremos ahora más adelante. Es muy importante la educación y la capacitación de todos los trabajadores de la salud en programas para la mejora continua basada en las unidades en cuanto a la colocación de estos catéteres, no solamente en la formación del equipo médico, sino sobre todo en la formación del equipo de enfermería, que son luego de implementar los catéteres, quienes que van a monitorizar y van a cuidar este catéter hasta que se retira el catéter. En cuanto al mecanismo de infección, es diferente. En cuanto a la colocación del catéter, puede ser el mecanismo de infección ocasionado por dos vías, una vía extraluminal o la vía intraluminal. En los catéteres que utilizamos con frecuencia nosotros, que son los de corto plazo, que se utilizan entre 15 a 30 días, la colonización generalmente se produce de la superficie de la piel, es la ruta que predomina la colonización. En cuanto a los catéteres de larga estadía, de largo plazo de utilización, la colonización es intraluminal, contaminándose propiamente el centro del catéter. La aparición de bacteriemia causada por organismos comunes de la piel, como Staphylococcus coagulasa negativo, Staphylococcus aureus, es un criterio que se tiene en cuenta y es fundamental para el diagnóstico de las infecciones relacionadas al catéter venoso central. Los gram negativos cada vez más, en los últimos años se empezaron a ver sobre todo los accesos femorales, en los accesos venosos profundos como son las vías femorales. Para una puesta a punto de las definiciones, hablando no solamente de las infecciones relacionadas a catéter venoso central, sino en sí al catéter venoso, cuando hablamos de colonización de punta del catéter, es cuando hay un cultivo positivo de la punta del catéter que crece a 15 unidades formadoras de colonia, si se tiene en cuenta un método semi-cuantitativo, o 102 en cuanto a la sonicación cuantitativa o el vórtice cuantitativo, que son tipos de, igual que Maki, que son técnicas de cultivo cuantitativas. ¿Ah? Las cualitativas ya no se deberían utilizar. En cuanto a la infección del sitio de salida, la sensibilidad, eritema o induración, que es lo que nosotros objetivamos y vemos, con un diámetro mayor a 0,5 centímetros en el sitio de salida, puede estar asociado con otros signos y síntomas, por ejemplo, la fiebre o drenaje purulento. No son síntomas tan presentes habitualmente, sí son bastante característicos. El cultivo positivo, esto es importante, el cultivo positivo del exudado puede confirmar microbiológicamente la infección del sitio de salida. ¿tá? En cuanto a la infección endovascular relacionada con catéter, que acá incluimos los catéteres venosos central, para el diagnóstico necesitamos un hemocultivo positivo obtenido de una vena periférica y una manifestación clínica de infección o una colonización de la punta del catéter o un tiempo diferencial hasta la positividad de más de 120 minutos y ninguna fuente obvia de bacteriemia excepto el catéter S, o cultivos cuantitativos simultáneos de sangre con una proporción mayor de 3:1 de unidades formadoras de colonia de sangre del catéter frente a la sangre periférica. Cuando hablamos del tiempo diferencial de la positividad en hemocultivos simultáneos extraídos,
ya sea del catéter propiamente involucrado y de una vena periférica, lo que se sabe es que el catéter, si es la fuente de la bacteriemia, los hemocultivos que se muestrean a través de él probablemente van a tener un mayor inóculo que las pruebas periféricas. Entonces eso es lo que llamamos que antes, en los primeros 120 minutos, se positivicen primero esos hemocultivos, lo esperable. ¿Ah? Eso tiene una buena sensibilidad de especificidad, más o menos del 90%, 89% para sensibilidad y 87% para la especificidad en los últimos metaanálisis. Cuando hablamos de sepsis clínica relacionada con el catéter, es cuando hay manifestaciones clínicas de infección que desaparecen dentro de las 48 horas posteriores a la extracción del catéter, y cuando tenemos un cultivo positivo de punta de catéter y no hay otra fuente de infección obvia que nos explique la infección del paciente. Y cuando tenemos una sospecha de infección de catéter intravascular, es cuando tenemos la presencia de elevación de signos inflamatorios, específicos, fiebre, disfunción orgánica, sin posterior colocación de catéter, sin otras explicaciones infecciosas y no infecciosas, o cuando tenemos signos de infección en el sitio de salida, como pus, eritema, con un diámetro mayor a 0,5 centímetros o absceso. O tenemos hemocultivos sin identificación de foco infeccioso con hemocultivos positivos. ¿Ah? Esta definición está basada en opinión de expertos. Cuando tenemos signos clínicos de laboratorio, factores de riesgo de infección de un catéter complicado, es cuando hay inestabilidad hemodinámica, una neutropenia o una inmunosupresión, cuando hay presencia de otros dispositivos intravasculares y que tienen signos locales de infección en el sitio de salida. Cuando hablamos de infección de catéter sin complicación intravascular, es cuando hay una evolución favorable sin persistencia de fiebre y hemocultivos negativos luego de las 72 horas del tratamiento adecuado. Cuando no hay embolias sépticas, endocarditis o tromboflebitis séptica y sin otros dispositivos intravasculares o inmunosupresores. Y como hablaron después, la tromboflebitis relacionada con catéter es de definición clínica, induración, eritema, calor y dolor, o sensibilidad a lo largo del trayecto de determinada vena, y objetivable en la imagen, la trombosis vascular y las manifestaciones clínicas concordantes con la ubicación de esa vena tunelizada. Esto es lo que hablábamos hoy. Lo más importante es tener en cuenta el paquete de medidas para la prevención de estas infecciones relacionadas con catéter. Como todas las infecciones en UCI, la correcta higiene de manos, evitar siempre pensar los catéteres que vamos a colocar. Paciente que ingresa a CTI no es indicación de acceso vascular central siempre. A nosotros muchas veces da cierta tranquilidad que el paciente críticamente enfermo tenga una vía de acceso central para los eventuales tratamientos o complicaciones que le surjan, pero no siempre están indicados. Entonces, muchas veces menos es más, y hay que tener en cuenta la correcta indicación por todo el tema de no solo de las infecciones, sino de las complicaciones mecánicas que tienen también tocar estos catéteres. O sea que evitar la inserción de catéteres innecesarios. Las precauciones de barrera completamente estériles de la inserción. Muchas veces cuando colocábamos una vía central, no es nuestra primera vía, el paciente ya viene con una vía periférica, y se pueden iniciar por esa vía periférica los tratamientos que vayamos a hacer, y hacer la más forma coordinada, colocar el catéter venoso central. A veces hay que colocar una vía venosa central en un paro, bueno, pero no es la regla en el CTI. Entonces siempre tener en cuenta las precauciones de barrera, ponerse el kit completo para la colocación del acceso vascular, hacer un checklist entre los que estén colocando la vía, de que esté todo el equipo completo, de que se haya hecho la correcta higiene de mano, de que tenemos el equipo, lo importante, que tenemos los enfermeros disponibles para colocar el catéter, que nos puedan alcanzar las cosas y trabajar en equipo. La antisepsia cutánea con preparación de glucina alcohólica, la limpieza no estéril y la limpieza estéril, que son muy importantes las dos en la colocación del catéter.
También la colocación eco-guiada o guiada por ultrasonido ha disminuido la incidencia de infección al disminuir el número de veces que intentamos colocar el catéter, y al disminuir también, ha disminuido también las complicaciones mecánicas. También en el paquete de medidas que en el Hospital de Clínicas tenemos, pero no hay en muchas de las instituciones que trabajamos, el uso de apósito impregnado de clorexidina, el reemplazo inmediato de los vendajes de catéteres humedecidos desprendidos. Muchas veces nosotros cuando pasamos la visita a la mañana vemos que el catéter está en malas condiciones, que está mojada la curación, que está desprendida. Ahí tenemos que insistir en que se cambien, o cambiarlas nosotros también, si no se cuenta con el personal, o en esa vigilancia que hace enfermería también participar nosotros. El retiro de catéter lo antes posible, cuando detectamos que ya no lo necesitamos, retirarlos. Y bueno, lo que hablábamos recién, auditorizar esto y retroalimentar el proceso de atención disminuye tasa de infecciones, la reeducación periódica de la gente que manipula los catéteres, ya sea la colocación, el mantenimiento y retirar el catéter. En todas esas etapas pueden ocurrir infecciones. Bueno, esto es lo mismo, con las mismas recomendaciones de lo que se va a hacer y no se va a hacer, lo que hablábamos recién. Esto es importante, que en cuanto a los cuidados del catéter, si tenemos esos apósitos embebidos de clorexidina, que a los 7 días recomendarle cambiarlos, y también es importante siempre la monitorización del cuidado del catéter, que se pongan las fechas de la última curación. También las tubuladuras hay que cambiarlas entre 4 y 7 días, eso también disminuye las infecciones. Y en cuanto a la retirada del catéter, es una actitud más conservadora cuando tenemos un planteo de una infección. Ante la sospecha de una infección endovascular por una vía central, en caso de inestabilidad hemodinámica, inmunosupresor, o si vimos signos locales de infección, siempre hay que retirar el catéter en forma inmediata. De lo contrario, si no tenemos todos estos elementos, la decisión de retirar el catéter hay que tomarla teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente, la anatomía del paciente, la dificultad para crear un nuevo acceso, y cuando nosotros decimos ser conservadores, porque el paciente tiene alguna contraindicación o tiene alguna dificultad por una nueva implementación de otro catéter, el catéter debe retirarse en función de los microorganismos recuperados y la evolución clínica dentro de las 24 horas. Siempre tenemos que chequear, si pedimos hemocultivo, cultivo de punta de catéter, hay que chequear los resultados. Cuando tenemos un paciente que se diagnosticó una infección endovascular, hasta Staphylococcus aureus, VGN o enterococos, hongos, bacterias multiresistentes, obviamente que hay que retirarlo en forma inmediata. En el caso de los Streptococcus coagulasa negativos y se descarta la contaminación del hemocultivo, ahí hay como una indicación de retirar el catéter, pero no ha tenido, retirarlo no impacto en la resolución de la bacteriemia. Por eso es un factor de riesgo significativo de recurrencia. O sea que, si bien no impacta la resolución, sí mejora la recurrencia de esa bacteriemia, o sea que también hay que retirarlos. ¿Ah? Siempre ante la duda hay que retirar el catéter teniendo en cuenta lo que hablábamos recién, las dificultades para una reinserción y a las complicaciones que ponemos el paciente en los casos de que no estaría muy indicado, de que seamos conservadores en el retiro del catéter. También acordarse que si se retira bajo guía el catéter y después se detecta una infección, se documenta microbiológicamente, hay que ir y retirar ese catéter. En cuanto a la duración de la terapia antimicrobiana, según los hallazgos microbiológicos, si es Staphylococcus aureus o cándida, con hemocultivos negativos de 3 a 5 días el tratamiento. Cuando hemocultivos son positivos y no tiene complicaciones el paciente, 14 días. Y con los hemocultivos positivos con complicaciones, de 4 a 6 semanas. En caso de enterococo, si son negativos los hemocultivos no se tratan, igual que las enterobacterias. Seba, si vos querés aportar algo, cortame nomás. No. Por ahora nada, Nati. ¿Está? En cuanto a
¿Dónde iba? Se me trancó la pantalla, Seba. Esperá. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Está. Y bueno, ahí está esa tabla bien para que les quede más o menos la duración según los hallazgos microbiológicos, pero lo importante es que en cuanto a la duración del tratamiento, estrictamente 7 días en infecciones no complicadas, 14 días para Staphylo aureus y Cándida sin complicaciones. Pero lo que se vio y lo que están demostrando los últimos, las revisiones sistemáticas, y hay metaanálisis en curso, que en realidad el tratamiento no hubo una diferencia significativa en la supervivencia en cuanto a los pacientes bacteriémicos que reciben tratamiento más corto, de 5 a 7 días, versus más largo, 21 días de terapia antibiótica. O sea que eso, que lo hemos hecho siempre, 14 a 21 días contra 5 a 7 días, está en revisión actualmente y están a la espera de resultados de metaanálisis que se están realizando. ¿Ah? ¿Tenés algo para decir de eso, Seba? En realidad No, este no, tema no. hicimos varias personas, hicimos revisión y no hay muchos temas, hay mucho publicado de sepsis endovascular como tal. ¿No, Seba? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Que solamente hay alguna cosita, Nati, que va a nivel general. Eh, Todo el capítulo que abarca las infecciones vinculadas a catéteres o a dispositivos intracardíacos o a dispositivos para terapia de sustitución renal, son infecciones por definición nosocomiales. Y puntualmente las infecciones vinculadas a catéter son indicadores de calidad asistencial de un servicio. ¿Por qué es esto? Porque dentro de todo el capítulo de infecciones nosocomiales, las asociadas a catéteres venosos, son de las más prevenibles o de las que nosotros con medidas más sencillas fácilmente se pueden prevenir. Por eso, como bien dijo Natalia, hacer hincapié, porque además es una entidad que no solo abarca al personal médico, abarca al personal, sobre todo, abarca al personal no médico. Entonces, en estos casos, la educación médica continua y hacer formar parte de los protocolos de manejo a todo el equipo asistencial es fundamental. Más allá después de cualquier tratamiento antibiótico discutible, más allá, creo que el principal hecho a destacar, y donde hay que hacer mayor hincapié en este tema, es que son infecciones que son, o complicaciones nosocomiales de la estancia nosocomial, en este caso puntualmente dentro de las unidades de cuidado intensivo, pero abarca todo el ámbito terciario, hospitalario, perdón, este, que son prevenibles y que no son inocuas, porque de por sí lo que sí está demostrado, independientemente de la bibliografía que haya al respecto, es que tienen impacto pronóstico y en cuanto a días de estancia dentro de la unidad de cuidado intensivo. Entonces, no es un tema a subestimar. Y Simplemente eso. también, y también en los centros, obviamente que es un tema que en los centros de formación, como trabajamos nosotros o todos los residentes, ¿no? Son infecciones que también tienen una curva que acompasa la curva de aprendizaje del operador en la colocación de los catéteres. Entonces, por eso lo que hablamos del paquete de medida y sobre todo el checklist de que se estén esos paquetes de medida para el cuidado se estén aplicando, porque muchas veces cuando se colocan los catéteres centrales uno está estudiando, nunca va solo, siempre va más de un operador, entonces el segundo operador que esté haciendo el checklist de forma verbal o mental y mirándose y corrigiéndose, eso, y también hay que leer bien la técnica de colocación de los catéteres. Muchas veces uno en CTI tiene la costumbre de ir aprendiendo de lo que le va enseñando otro, eso está bueno, sí, pero todo esto tiene técnicas escritas, que hay que leerlas y hay que saberlas,
Entonces eso disminuye en conocer la anatomía del paciente, conocer exactamente cómo se coloca el catéter, disminuye el número de punciones que tenemos. Porque muchas veces vamos a hacer una vía, y una vía que es un poco difícil, es lo mismo que la vía aérea, una vía que es difícil de colocar, a veces la hacemos imposible de colocar por todo el hematoma que le dejamos al paciente, porque funcionamos varias veces la arteria y seguimos pinchando, porque también uno tiene que saber que por más que estemos en formación, si pinchó 2 o 3 veces, intentó colocar una vía, hay que dejar a otro operador, no puede tener un paciente 20, 30 pinchazos para colocar una vía. Entonces digo, hacer las maniobras siempre se va a aprender, lleva una curva de aprendizaje, pero también para disminuir el impacto de las infecciones por catéter, hay que disminuir el número de punciones, hay que disminuir, como hablábamos hoy, tratar de que la vía central sea de coordinación. Entonces, al ser de coordinación, uno puede hacer todas estas cosas en forma más tranquila y no que disminuye el riesgo de infección, porque mientras tanto colocamos la vía por vía periférica, vamos a ir pasándole las cosas al paciente, ¿no? ¿Lleva algo más? No, Nati, nada más. Lo que te voy a pedir es que estás compartiendo tú la pantalla, cuando te pida, vayas Sí, pasándolas. sí. Bien. Simplemente para redondear el tema, vamos a hablar de 3 entidades: las tromboflebitis supuradas asociadas a los catéteres venosos centrales, las infecciones vinculadas a dispositivos intracardíacos no valvulares, y las infecciones de las prótesis para los pacientes renales crónicos que están en terapia de reemplazo renal. Simplemente hacer mención, si bien son poco frecuentes, sobre todo las últimas dos, creo que hay que tener alguna noción. Inclusive son infecciones que no se producen dentro de la unidad de cuidado intensivo en general, pero bueno, son pacientes que eventualmente los podemos recibir. Empezando por las tromboflebitis supuradas, si uno revisa la bibliografía, la incidencia se desconoce, muchas veces está subestimada. Es un porcentaje menor dentro de las sepsis vinculadas a catéter, pero hay que saber que existe. Generalmente nosotros las ubicamos dentro de los focos menos convencionales, o llamados focos ocultos, en los casos de pacientes con estadía, con ya una estadía sobre todo superior a 48 horas dentro de las unidades de cuidado intensivo, embate séptico distinto al del foco de origen, y bueno, sin una clínica clara o sin un sitio de origen claro, entra en el algoritmo diagnóstico de esos focos ocultos o menos convencionales. Son importantes porque tienen implicancias en la mortalidad del paciente, tienen importancia porque generan complicaciones más allá de la infección per se, en el sitio propio, en el vaso propio que está involucrado. Y en cuanto a la conducta terapéutica, vale la pena destacarlo, en general, el tratamiento es médico. Si bien más adelante vamos a ver que, bueno, puede haber alguna opción de tratamiento quirúrgico, generalmente el tratamiento básicamente es anticoagulación y tratamiento antibiótico dirigido. Nati, creo que tenés que pasar la diapo. Pasé ya, se va. Perdón. Como mencionamos anteriormente, en realidad la clínica muchas veces no está presente. Si bien puede estar descrito el dolor, la induración a nivel local, eso es más frecuente para cuando estamos hablando de un catéter en una vía periférica. En los catéteres venosos centrales, en los grandes vasos, esa clínica no siempre está presente y no tenemos que esperar a que esté para sospecharla. En general, ante un paciente con actividad infecciosa, o ni que hablar si presenta alguna disfunción orgánica múltiple, se retiran los catéteres, se cultiva, no hay mejoría, tenemos que empezar a sospechar que pueda ser el probable foco de origen. Ni que hablar si existe una persistencia de aislamientos de algún germen en los hemocultivos. Los estudios de imagen
si bien pueden ser diagnósticos per se, también nos pueden ayudar en cuanto al diagnóstico de las complicaciones locales y locorregionales. Es un diagnóstico básicamente que es clínico, microbiológico y de imagen. Son los tres pilares en los que habitualmente nos apoyamos para el diagnóstico de esta entidad. Dentro de los estudios de imagen, el Doppler venoso por lejos es el que nos de mayor utilidad, tanto para el diagnóstico de la ocupación intraluminal del vaso, como para el diagnóstico de las complicaciones, sobre todo locorregionales. Hablo de abscesos perivenosos. Las tomografías con contraste también pueden ser diagnósticas. En general, con el Doppler alcanza, pero eventualmente puede No se ser están con un pasando las diapositivas. Está en esa. Por ahora estoy en esa. No. Las venografías y las resonancias también pueden apoyarse, habitualmente mucho menos frecuente para el diagnóstico de esta entidad. Nati, ¿podés? Sí. Ahí va. Hablamos del diagnóstico, vamos a referirnos brevemente al tratamiento. En general, ¿Hola? Hola, ¿Sí? Seba, perdóname. Nosotros seguimos siempre viendo la misma diapositiva que dice incidencia, ahí va, ahora cambió, pero estuvimos todo este rato viendo la primera diapositiva. Ahí bueno. se ven. Ahí sí. Ahí sí, Nati. Pero no se ve en la pantalla completa, ¿no? Yo no veo nada de los vasos. Bien. Bueno, habíamos hablado del tratamiento. Dos pilares. Tratamiento anticoagulante cuando es una trombosis de un gran vaso y el tratamiento antibiótico. En general, hasta no tener documentado la ocupación intraluminal por un trombo, no deberíamos iniciar el tratamiento anticoagulante. Pueden haber casos donde la sospecha clínica es alta, donde no encontramos otra explicación para la infección del paciente o para la sepsis del paciente, en donde eventualmente se puede llegar a iniciar la anticoagulación a ciegas. No es lo más recomendable, deberíamos tener documentado la trombosis del gran vaso. El otro pilar es el tratamiento antibiótico. Generalmente, como todo uso racional de la terapia antimicrobiana, eventualmente dirigido, cuando se inicia empírico a los probables gérmenes, eso vinculado a la ecología de cada unidad. Lo mismo que dije para otros focos, es difícil dar una receta de un plan antibiótico puntual, sí hay que hacer el razonamiento. Acá por amplia frecuencia los gérmenes más comúnmente involucrados van a ser los de la piel, pero como son pacientes, cuando hablamos de la piel hablamos de Staphylococcus negativo, hablamos de Staphylococcus aureus, hablamos de los bacilos gram negativos que predominen en cada unidad, no hay que olvidarse que son infecciones nosocomiales. Entonces los tratamientos empíricos, en caso de bacteriemia y en caso de sepsis con disfunción, deben ser empíricos, a dosis plena, precoces y dirigidos más que nada a la ecología de la unidad. No deberían quedar por fuera ni los cocos gram positivos, como mencionamos, ni los bacilos gram negativos más frecuentes de cada unidad. La duración del tratamiento, en general, va a estar un poco guiada por la respuesta clínica. Habitualmente, si uno repasa la bibliografía, de 4 a 6 semanas de antibiótico se llevan. Estamos hablando de pacientes sépticos y bacteriémicos, ¿verdad? Por ahí figura el tratamiento antifúngico, eso por supuesto que siempre es tratamiento dirigido, ¿no? Cuando aparecen las fungemias, en ese caso, corre el tratamiento antifúngico, si no, de forma empírica no debería estar indicado. En cuanto al tratamiento quirúrgico, generalmente el cirujano vascular, la intervención que tiene en este tipo de infecciones es para el tratamiento de complicaciones. Cuando me refiero a complicaciones son abscesos alrededor de grandes vasos que pueden ser complicaciones locales. La exéresis de grandes vasos, si bien está descrita por ahí,
cuando uno habla con los cirujanos vasculares, inclusive con la más experiencia, prácticamente ninguno participó de una cirugía donde haya que hacer la exéresis de un gran vaso. Por lo cual, bueno, saber que existen, pero en general se los convoca para el manejo de las complicaciones locales, ¿verdad? ¿Podés pasar, Nati? Paso. Sí. Gracias. Bueno, en cuanto a la tromboflebitis supurada de vena periférica, por supuesto, se entiende, son infecciones mucho menos graves que las anteriores. El diagnóstico generalmente es clínico. Calor, rubor, induración del vaso local, donde tuvo una vía venosa periférica, donde tuvo un dispositivo intraluminal. Generalmente, con el retiro del catéter, simplemente con eso alcanza. Si provocar una bacteriemia ni crear una disfunción anémica múltiple, la conducta terapéutica ahí sí involucra al cirujano vascular, puede implicar la exéresis, dependiendo de la extensión de la trombosis de la vena periférica o no, el tratamiento anticoagulante y el tratamiento antibiótico, que básicamente es el mismo que hablamos para las trombosis de los grandes vasos. Realmente es raro que a punto de partida de una vena periférica se genere, no una bacteriemia, pero sí una sepsis a punto de partida de este tipo de dispositivos. Pero bueno, saber que existen, que pueden estar, y dentro de nuestro examen clínico diario de cada paciente, sobre todo pacientes con actividad infecciosa, deberíamos hacer una inspección de donde tuvo sitios de inserción de catéteres periféricos. Nati. Paso. Ahí va. Ya hablamos algo del tratamiento, lo que sí a destacar, la duración en este caso es más discutida. Por supuesto, paciente séptico, bacteriémico, el tratamiento va a ser similar al de una infección de gran vaso, pero que eventualmente no es lo más frecuente. El tratamiento va a ser más guiado en función de la respuesta clínica. ¿Qué gérmenes vamos a tratar? Exactamente los mismos que mencionamos para el caso anterior. La cobertura de los cocos gram positivos de la piel, los estafilos coagulasa negativos, los aureus y los bacilos gram negativos, que uno más identifica en su unidad por la ecología de la unidad, deberían entrar en el plan empírico en el caso de que el paciente presente bacteriemia y o disfunción orgánica múltiple. Antifúngicos, la misma salvedad que hice para el caso anterior. Aquí pasa. Bueno, en cuanto a las infecciones asociadas a los dispositivos intracardíacos, aclaro no valvulares por las dudas, porque si no estaríamos hablando de una endocarditis infecciosa. Básicamente, dos dispositivos, ¿no? Marcapaso definitivo y cardiofibrilador implantado. Como mencioné un poco al principio, este tipo de infecciones en general nosotros no vamos a ver el inicio del cuadro, lo que nos puede pasar es que recibamos a este paciente en un posoperatorio o en un preoperatorio inmediato. No son infecciones que se desarrollen tanto dentro de una unidad de cuidado intensivo. Por suerte son poco frecuentes. ¿Por qué por suerte? Porque en realidad cuando aparecen tienen una mortalidad muy alta. En general el cardiofibrilador implantable se infecta más que el marcapaso definitivo. En la literatura su incidencia está en aumento, probablemente vinculado a que cada vez, al prolongarse la esperanza de vida, cada vez se colocan más este tipo de dispositivos y bueno, eventualmente se empiezan a ver mayor cantidad de complicaciones. Diagnóstico básicamente es clínico y imagenológico apoyados en la ultrasonografía, en el ecocardiograma transtorácico y sobre todo el transesofágico. En general, la infección de estos dispositivos abarca desde el bolsillo donde se coloca, siguiendo por los cables, hasta la interacción con el corazón propiamente dicho. No es fácil el manejo de estas infecciones porque
porque en general los pacientes que portan este tipo de dispositivos dependen en gran medida de ellos, por lo cual no es como cualquier otro dispositivo que se quita, se remueve en cualquier momento y no tiene consecuencias. Por lo cual las decisiones van de la mano con el cirujano cardíaco y no siempre es fácil el abordaje quirúrgico. Se dividen en precoz y tardías. Esto es un punto de corte estrictamente aleatorio, hasta 1 año y después de 1 año. En general, las precoces, la contaminación es a punto de partida de la piel durante ya el propio implante, generalmente por amplia mayoría, los gérmenes más implicados son los Streptococcus negativos, también se puede ver Staphylococcus aureus, y las tardías, ya después del año del implante, en general se ven vinculadas a la infección del bolsillo, del manejo del bolsillo, ya sea cambios de batería o en dispositivos que están disfuncionantes y hay que volver a intervenirlos. Y eventualmente puede ser a punto de partida de una infección en otro sitio que por vía hematógena se colonice, por ejemplo, los cables del dispositivo. Eso es lo más frecuente. La clínica, en general, por amplia mayoría lo que más infecta es el bolsillo, por amplia mayoría. Entonces, la clínica es local, la de cualquier infección superficial, edema, calor y rubor local. Generalmente se queda localizado ahí y el manejo generalmente lo hacen los cardiólogos, cirujanos cardíacos, y nosotros en realidad dentro de las unidades de cuidado intensivo son muchísimo, la ínfima minoría de casos los que terminan en una unidad de cuidado intensivo. Solo cerca del 10-11% presenta síntomas sistémicos que, bueno, que requieren una monitorización dentro de la unidad de cuidado intensivo. Mencionarlo, no es el objetivo del teórico, esto ya lo deben haber visto cuando se dio el teórico de endocarditis infecciosa, las infecciones, las endocarditis por infecciones a punto de partida del marcapaso son menores al 10% de estos dispositivos. Generalmente la clínica es la de una falla cardíaca derecha, una endocarditis de cavidades derechas, generalmente son de embolizar al pulmón rápidamente, y bueno, la mayoría, el inicio de la infección, la puerta de entrada está a nivel del bolsillo, y eso termina colonizando a nivel intracavitario, y esto genera el cuadro de endocarditis infecciosa. La mayoría son a Staphylococcus aureus, pero bueno, puede ser a otros gérmenes, a enterococos y sobre todo bacilo gram negativo, mucho menos frecuente. Existen factores de riesgo para el desarrollo de estas infecciones: reintervenciones precoz, los marcapasos transitorios se infectan más que los definitivos, que haya tenido actividad infecciosa previa a la colocación, que haya habido que reemplazar el dispositivo, por supuesto, todo lo que involucra a todos los factores técnicos dependientes, como la experiencia del operador, y otros factores de riesgo menos preponderantes, pero que también aparecen, es la insuficiencia renal durante el momento del implante y la presencia o no de catéteres venosos centrales al momento de la inserción. El manejo, básicamente el pilar terapéutico es la remoción del dispositivo, pero como habíamos mencionado previamente, no siempre es fácil la decisión. ¿Por qué? Porque en general los pacientes dependen de estos dispositivos, por lo cual no es que se cambian así nomás y no hay ningún problema. Entonces, es un verdadero desafío. Por suerte no lo tenemos que afrontar nosotros, pero es un verdadero desafío. En general, si es a punto de partida estrictamente del bolsillo, bueno, parecería ser más factible o más accesible el tratamiento. Mucho más complejo es cuando lo que está infectado son los cables que van dentro del dispositivo. Recuerden que esos cables que conectan la fuente con el dispositivo rápidamente se epitelializan, se endotelizan, se forma una vaina de fibrocolágeno, y bueno, pasan a ser prácticamente parte del propio cuerpo humano, así que no es sencillo el manejo.
Las complicaciones durante como es la quita del dispositivo puede ser de roturas cardíacas o valvulares, y bueno, puede ser potencialmente fatal. De hecho, la mortalidad, como ustedes pueden ver ahí, es cerca del 25%. Así que, imagínense. En cuanto al tratamiento antibiótico, lo mismo que estábamos hablando para las, ¿cómo es? Trombosis de los grandes vasos. Los gérmenes van a ser, como mencionamos, generalmente vinculados a los gérmenes, a la ecología de la piel, por lo cual los cocos gram positivos deberían estar en la cobertura del tratamiento antibiótico, que es el otro pilar, y los bacilos gram negativos cobran mucha menos preponderancia, pero bueno, en función al tiempo de estadía hospitalaria, al manejo que se hizo previamente, caso a caso habría que valorarlo. Existe descrito, solamente para mencionarlo, para que sepan, el manejo no quirúrgico convencional, o sea, con tratamiento antibiótico permanente, pero es algo prácticamente excepcional, son reportes de casos, simplemente saber que existen. Fundamental, casi que el pilar terapéutico es la prevención, que estas infecciones no ocurran. Por lo cual, la profilaxis primaria durante el implante, pues medidas de asepsia, antibióticos preventivos, bueno, es discutido o no, pero generalmente si se hacen, va vinculado a cefazolina, vancomicina, si hay algún factor de riesgo, alergia o factor de riesgo para productor de estafilococo meticilino resistente. Generalmente no se hacen antibióticos luego de la colocación del implante, simplemente se hace previo. Por supuesto, nosotros al momento del implante no vemos este tipo de pacientes. Lo que sí podemos llegar a ver es cuando se recambia, porque hubo una infección a punto de partida de un dispositivo intracardíaco. En cuanto al marcapaso transitorio o el FURMA que nosotros colocamos en la unidad de cuidado intensivo, lo mismo. La mejor medida terapéutica es la prevención previa a la hora de colocar el dispositivo y retirarlo lo más inmediatamente que el paciente no lo requiera, ya sea porque mejora su condición de base o porque se instala un marcapaso definitivo, retirarlo inmediatamente. Las medidas, un poco ya las mencionó Natalia, la misma que para la colocación de los catéteres venosos centrales, así que no voy a aportar mucho más en ese sentido. Y el último punto a mencionar son las infecciones asociadas para los accesos de hemodiálisis, ¿no? Básicamente, tres entidades. Catéteres venosos centrales, como los que nosotros colocamos en la unidad, de estadía corta, hay de estadía más larga, y sobre todo lo que a lo mejor requiere mayor complejidad son las fístulas, ya sea las arteriovenosas autólogas, ¿no? Que es la comunicación entre la arteria y la vena superficial, y las arteriovenosas protésicas, que se genera una prótesis artificial que comunica los dos vasos. En general, como gran concepto, las fístulas nativas, dos grandes grupos, ¿no? Fístulas nativas y fístulas protésicas. Las fístulas nativas son raras que se infecten, o sería raro que se infecten. Es por amplia mayoría las que se infectan, mucho más son las protésicas. Las autólogas en general, cuando se confeccionan, o las nativas, requieren un mayor tiempo para el inicio de la utilización, para que se endotelice bien y demás. Así que es raro que se utilicen, necesitan por lo menos 4 semanas o hasta 2 y 3 meses para empezar a utilizarse. Las protésicas, si bien nos permiten empezar a utilizarse antes, en realidad tienen mayor porcentaje de complicaciones. ¿Podés pasar, Nati? Nati, ¿estás ahí? Ah, bien. Bien.
como hecho a destacar, los pacientes que están en hemodiálisis en general tienen un promedio de 2 hospitalizaciones al año por infecciones vinculadas a accesos vasculares. Los catéteres venosos centrales se emplean cuando la fístula todavía no está suficientemente madura o presenta alguna complicación precoz, como pueden ser alteraciones en el flujo o trombosis de la propia fístula. Y hay un esquema nada más en orden de jerarquía, qué dispositivo se termina infectando más que otro. Por supuesto, los catéteres venosos centrales, transitorios, sobre todo los de duración intermedia son los que más frecuentemente se contaminan, las fístulas arteriovenosas protésicas y las fístulas arteriovenosas nativas, autólogas, las que menor incidencia de complicaciones infecciosas presentan. En cuanto a la clínica, síntomas característicos de una infección de una prótesis, bueno, signos inflamatorios locales, eritema, sobre todo el dolor es el síntoma más característico, y el calor. Puede haber supuración a través de la herida o de las zonas de punción. Puede haber foco de una fiebre sin un foco claro de origen, y tal vez una de las manifestaciones que nosotros más, o por las cuales más nos ingresan a nuestros pacientes, son las bacteriemias intradiálisis. El tratamiento, bueno, básicamente, como ya habíamos mencionado, en las fístulas arteriovenosas nativas, en general, con tratamiento solamente antibiótico, deberían mejorar. Tratamientos son prolongados, pero en general no requieren más, por aparte de la complejidad de confeccionar la fístula. En la protésica, más allá del pilar del tratamiento antibiótico, muchas veces requiere la demolición de la fístula y la extracción sobre todo del material protésico, y eventualmente reconstrucción en otros sitios si se necesita. Y en la infección local secundaria a la punción, puede ser una alternativa a la resección parcial de la prótesis. No tiene por qué requerir una cirugía vascular mayor y una extracción de toda la prótesis, sino que parcialmente removiendo una porción de la prótesis alcanza. Bueno, simplemente eso, mencionar. No sé si vos, Nati, querés aportar algo más, o Gastón. El tema de los cultivos, cuando nosotros realizamos hemocultivos a los pacientes, aunque parece algo de obvio, los hemocultivos que yo saco de un acceso periférico o central, obviamente que los hemocultivos de preferencia son de accesos periféricos, ¿no? Por punción, o sea, no de donde haya una vía colocada. De cada acceso saco un hemocultivo, porque pila de veces se ve en la unidad que sacamos de un acceso, y de ahí hacen los dos, llenan las dos botellitas de hemocultivo. Eso equivale a uno, porque después pasa de que cuando vienen los hemocultivos algún contaminante de piel en los dos frascos de hemocultivo, no sabemos si es realmente eso así o fue de un solo hemocultivo que sacó, porque a veces es más fácil sacar de uno solo y ya queda listo, y no ir a los 30 minutos a sacar el otro. Entonces eso es muy importante para el diagnóstico. Para el diagnóstico de cualquier proceso infeccioso, que estamos en el semestre de sepsis, ¿no? Que eso está muy arraigado, de sacar un hemocultivo de una punción, sacar los dos hemocultivos, y eso no está bien. Seba, ¿querés decir algo de eso? No, Nati, yo no. Porque No. bueno, cualquier cosa que tengan alguna duda nos preguntan, nos escriben, y ahí les Nati, dejamos. Sí. Nati, yo tengo una pregunta, porque yo tenía la idea que para nosotros infección por catéter era una punta positiva al mismo microorganismo que un hemocultivo positivo. Pero vos hoy nombraste como otros criterios diagnósticos que incluían, por ejemplo, solo la punta positiva, que ahí, por ejemplo, si era aureus o cándida, lo tratábamos por 3 a 5 días. O sea que nosotros solo con la punta positiva ya lo consideramos una infección por catéter. ¿O yo entendí mal? Perdón, Irina, ¿podés repetir la pregunta, que estaba distraído? Sí, Acá no, en la
Tenías la parte, aquí te estoy mostrando, la de colonización, la de infección, infección endovascular relacionada a catéter, un hemocultivo positivo, tenía una vena periférica y una manifestación clínica de infección. Y alguno de estos 3 ítems, ¿no? Sí, Que era la colonización de la punta, un tiempo diferencial, cuando hablamos del y por tiempo eso es lo diferencial, que yo tenía entendido. Pero vos en la parte de tratamiento pusiste algo que no sé si es que yo no entendí bien, la parte que dice por aureus o por cándida. Era como una tablita como igual que esa, pero esta tablita esa, decís, esa. Viste que dice con hemocultivos negativos o una vez que se negativizan los cultivos, 3 a 5 días. Esa es la parte que no entendí. porque en realidad no es que acá, ahí viste lo que dice arriba, la terapia propuesta después de que vos traíste el catéter, ¿no? Si vos tenías una sospecha de infección y un cultivo positivo de la punta del catéter, ¿no? Si el hemocultivo te da negativo, pero tu sospecha era fuerte de infección y la punta del catéter 2, lo tratás 3 a 5 días. ¿Eso es la Está. duda? Sí, ¿Entendés? ese era mi duda. Claro, sí, sí, está. O sea, con una sospecha fuerte, una clínica compatible, una punta Claro, positiva, hemocultivos negativos, igual lo trato por 3 a 5 días. Está. exacto. Ahora, si los hemocultivos son positivos y no hay complicaciones, son 14 días y cuando hay complicaciones 4 a 6 semanas. Lo que hablamos de que eso de la duración de la terapia antimicrobiana está en revisión. Ah, Es lo que están haciendo. Hay unos que hay unos metaanálisis ahora en curso que están revisando eso. está. Dale, gracias, Nati. Después, eso es para los gérmenes típicos que en caso de enterococos y los estafilocoagulasa negativos y las enterobacterias, ahí en ese caso, si los hemocultivan negativos, no se trata. Si dan positivo y sin complicaciones, 5 días también, o 7 días, es menos que los anteriores, que son 14 días. Y si dan positivo y si tienen complicaciones, 4 a 6 semanas. Mismo que para la pseudomonas, la misma duración. Capaz eso yo lo dije medio rápido y se generó la duda. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias y suerte en la prueba, que les vaya bien a todos. Éxitos, no suerte.